Imagina esto. Te sientas frente a tu computadora. Abres el documento. Sabes exactamente lo que tienes que hacer, pero pasan 3 minutos y ya estás revisando el celular. No porque quieras, no porque no te importe, sino porque concentrarte se siente pesado. Intentas forzarte. Te dices, concéntrate, deja de distraerte. Solo 10 minutos. Pero cuanto más intentas obligarte, más estrés aparece. Y aquí está la verdad incómoda. El problema no es que no puedas enfocarte. El problema es que estás intentando hacerlo de una forma que tu cerebro interpreta como amenaza. Hoy no vamos a hablar de disciplina extrema, ni de levantarte a las 5 a.m., ni de fuerza de voluntad infinita. Hoy vamos a hablar de 7 hacks científicamente respaldados que reducen el estrés y aumentan el enfoque sin pelear contra tu cerebro. Porque cuando trabajas con tu sistema nervioso, el enfoque deja de ser una lucha y se convierte en consecuencia. El error que arruina tu concentración. Tu cerebro tiene 2 sistemas principales cuando trabajas: el sistema de amenaza, estrés; el sistema de exploración, curiosidad y enfoque. Cuando sientes presión excesiva, plazos extremos, autoexigencia brutal, se activa el sistema de amenaza. Y un cerebro en amenaza no prioriza concentración profunda, prioriza supervivencia. Eso significa pensamientos dispersos, búsqueda constante de dopamina rápida, necesidad de escape como redes sociales, comida y otras distracciones. Por eso el enfoque no mejora con más presión, mejora con menos amenaza. Y aquí entran los hacks. Hack número 1. Reduce el tamaño de la tarea. La ciencia del microinicio. Tu cerebro odia lo ambiguo. Cuando dices, tengo que trabajar 4 horas en este proyecto, el sistema límbico detecta algo enorme, y lo enorme se percibe como amenaza. Pero cuando dices, voy a trabajar solo 5 minutos, el cerebro no activa resistencia. Esto se llama reducción de carga cognitiva anticipada. Estudios sobre activación conductual muestran que iniciar con una meta pequeña reduce la activación del estrés y aumenta la probabilidad de continuidad. La clave no es terminar, es empezar sin fricción, porque una vez que inicias, la dopamina cambia. El cerebro pasa de anticipar esfuerzo a experimentar progreso, y el progreso genera más enfoque que la presión. Hack número 2. Elimina una sola distracción. No todas. Aquí cometemos otro error. Intentamos crear el entorno perfecto. Pensamos que para concentrarnos necesitamos una especie de ritual extremo de productividad. Cerramos todo. Quitamos el celular. Silencio absoluto. Modo avión. Café listo. Lista perfecta. Escritorio impecable. Más vigilancia significa más tensión. Más tensión significa más consumo energético. Más consumo energético significa más resistencia. Paradójicamente, mientras más intentas optimizar el entorno, más presión invisible generas. En vez de eso, haz algo contraintuitivo. Elimina solo una distracción. Solo una. No declares guerra a todo tu entorno. Elige la fricción más evidente y reduce únicamente esa. Tal vez cerrar una pestaña. Tal vez alejar el celular 1 metro. Tal vez poner notificaciones en silencio. No todo, porque cuando reduces una sola fuente de fricción, la carga cognitiva baja sin activar resistencia. El cerebro no siente que algo monumental está ocurriendo, siente que es un ajuste menor, y los ajustes menores no generan amenaza. Aquí entra un principio clave del comportamiento. El cambio progresivo genera cooperación. Cuando haces modificaciones pequeñas, tu sistema nervioso no entra en alerta. No interpreta que estás alterando el equilibrio completo. Solo percibe una mejora ligera. Es progresivo, no radical, y el cerebro coopera mejor con cambios graduales porque no tiene que activar mecanismos de autoprotección. Enfoque no es crear un entorno perfecto, es reducir fricción suficiente para que empezar no duela. Una distracción menos es mejor que un sistema perfecto que nunca usas, porque el objetivo no es optimizar todo, es facilitar el siguiente paso. Hack número 3. Usa temporizadores cortos. La ilusión de fin cercano. El cerebro ama los finales. Necesita límites, necesita saber que algo termina. Cuando no hay un final claro, activa un mecanismo de alerta. Porque desde su perspectiva evolutiva, cualquier esfuerzo sin límite definido podría significar peligro, desgaste excesivo o pérdida de recursos. Trabajar sin hora de cierre se siente como correr en la niebla. No sabes cuánto falta, no sabes cuánta energía necesitarás, no sabes si podrás sostenerlo, y esa incertidumbre genera estrés. Por eso funcionan los temporizadores.
Pero no de 50 minutos, ni de una hora completa, de 15, incluso de 10, porque el punto no es cuánto puedes soportar, es cuánto puedes comprometerte sin activar resistencia. Cuando activas un temporizador corto, ocurren tres cosas profundas a nivel cognitivo y emocional. Primero, se reduce la percepción de amenaza. Tu cerebro deja de interpretar la tarea como algo indefinido. Ya no es tengo que avanzar muchísimo, es simplemente solo 10 minutos. Y 10 minutos no asustan a nadie, no exigen heroísmo, no requieren motivación épica, son asumibles. Segundo, aumenta la sensación de control. El estrés muchas veces no viene por la tarea en sí, sino por la sensación de estar atrapado en ella. Cuando sabes que hay una alarma que va a sonar, tu mente entiende que existe una salida clara. Eso cambia completamente la experiencia. No estás atrapado, estás eligiendo estar ahí por un periodo definido. Ese pequeño matiz transforma la química emocional del momento. Tercero, se incrementa la urgencia positiva. El tiempo limitado genera foco natural. El cerebro prioriza mejor cuando percibe escasez moderada. No es presión extrema, es una ligera tensión productiva, como cuando sabes que tienes que salir en 15 minutos, y de pronto haces en 10 lo que antes postergabas media hora. Eso es activación óptima. Es lo que algunos investigadores llaman ventana de compromiso manejable. Un intervalo lo suficientemente corto para no generar amenaza, pero lo suficientemente largo para generar progreso. Y aquí está la clave psicológica. No estás trabajando todo el día. No estás enfrentando el proyecto completo. No estás resolviendo el futuro entero. Estás trabajando hasta que suene la alarma. Eso es seguro. Eso es concreto. Eso es manejable. Y lo manejable genera enfoque. Además, hay un efecto secundario interesante. Cuando el temporizador suena, muchas veces ya estás inmerso. Y ahí ocurre algo contraintuitivo. Puedes parar pero no quieres, porque el cerebro ya cruzó la barrera de entrada. Ya invirtió energía inicial. Ya redujo la fricción, y ahora continuar es más fácil que empezar de nuevo después. El temporizador corto no es solo una técnica de productividad. Es una estrategia para negociar con tu sistema nervioso. No lo fuerzas, lo invitas. No le exiges disciplina extrema. Le propones un trato pequeño. Solo 10 minutos. Y cuando el cerebro siente que puede ganar ese pequeño compromiso, coopera. Y cuando coopera, aparece el enfoque sin estrés. Hack número 4. Respiración fisiológica para bajar estrés en 60 segundos. Antes de intentar concentrarte, haz esto. No abras el documento. No revises la lista. No mires el correo. Primero regula tu sistema. Inhala profundo por la nariz. Llena completamente los pulmones. Luego haz una segunda inhalación corta como si completaras el aire. Y después exhala lento por la boca, dejando salir el aire de forma controlada. Repite esto 5 veces. Este patrón se conoce como suspiro fisiológico. Y no es una técnica de moda. Es un reflejo natural del cuerpo humano. De hecho, lo haces sin darte cuenta cuando lloras. O cuando sientes alivio. O cuando tu cuerpo intenta autorregularse después de tensión. Lo interesante es que investigadores en neurociencia han observado que este patrón respiratorio reduce rápidamente la activación simpática, es decir, la parte del sistema nervioso responsable del estrés, la alerta y la respuesta de lucha o huida. En términos simples, baja el estrés, disminuye la frecuencia cardíaca, reduce la sensación interna de urgencia. Le dice al cerebro, estamos a salvo. Y esto es clave, porque intentar concentrarte con el sistema nervioso acelerado es como intentar leer en medio de una alarma de incendio. Tu corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada del enfoque, la toma de decisiones y la planificación, no funciona de manera óptima cuando el cuerpo está en modo amenaza. Si tu sistema interpreta que algo es urgente, riesgoso o demandante, no va a priorizar concentración profunda, va a priorizar supervivencia. Por eso muchas veces no es que no tengas disciplina, es que tu fisiología está activada. Y el enfoque no es solo mental, es biológico. Cuando haces el suspiro fisiológico ocurre algo sutil pero poderoso. El diafragma se mueve completamente. Los alvéolos pulmonares se expanden mejor. Se optimiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y eso envía señales directas al nervio vago. Primero regula, luego enfoca. Es una secuencia. Si regulas primero, la concentración deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural, porque un cerebro tranquilo no tiene que pelear contra el estrés. Puede dedicar sus recursos a pensar, analizar y crear.
Y cuando conviertes esta respiración en un ritual previo al trabajo, tu mente empieza a asociarla con inicio seguro. Respiras, te regulas y entras, sin resistencia, sin ansiedad, sin alarma interna, solo claridad. Hack número 5. Crea un ritual de inicio. No dependas de motivación. Aquí hay algo que casi nadie entiende. El enfoque no empieza cuando decides concentrarte. Empieza cuando tu cerebro reconoce una señal. Los hábitos funcionan por asociaciones. Si cada vez que trabajas simplemente intentas empezar, el cerebro no tiene un disparador claro. Pero si creas un ritual previo de 60-90 segundos, empezar se vuelve automático. Un ejemplo simple: servir agua o café. Abrir el mismo documento. Colocar audífonos. Respirar profundo 3 veces. Siempre en el mismo orden. Cuando repites esa secuencia diariamente, el cerebro empieza a asociarla con modo enfoque. Es condicionamiento clásico. Igual que cuando escuchas cierta canción y te cambia el estado. El ritual reduce fricción decisional, y cuando reduces decisiones, aumentas enfoque. Porque el cerebro ya no pregunta ¿empiezo o no? Simplemente empieza. Hack número 6. Alterna dificultad, la ciencia del esfuerzo dosificado. Uno de los mayores errores es intentar hacer primero la tarea más difícil, durante demasiado tiempo. Sí, empezar por lo importante funciona, pero no durante 3 horas seguidas. El cerebro necesita ciclos de esfuerzo. Investigaciones sobre rendimiento cognitivo muestran que la alternancia entre tareas demandantes y tareas moderadas mantiene la dopamina estable. Si trabajas en algo extremadamente complejo por demasiado tiempo, aumenta fatiga mental, disminuye claridad, se eleva el cortisol, pero si alternas 20 minutos intensos, 10 minutos moderados, mantienes el sistema nervioso regulado. No es evitar lo difícil, es dosificarlo. La clave del enfoque sostenible no es intensidad constante, es oscilación estratégica. Hack número 7. Recompensa diferida inteligente. Aquí entramos en dopamina. Si cada pausa incluye redes sociales, tu cerebro empieza a asociar el trabajo con espera y la distracción con placer inmediato. Eso rompe el circuito. En vez de eso, haz algo distinto. Define una recompensa pequeña, pero solo después de completar un bloque. Por ejemplo, después de 3 bloques de 15 minutos puedes caminar 5 minutos, o escuchar una canción, o tomar café tranquilo. No recompenses interrupciones. Recompensa finalizaciones. El cerebro aprende por contingencia. Si el placer sigue al enfoque, la asociación se fortalece. Si el placer interrumpe el enfoque, la concentración se debilita. ¿Cómo usar los 7 hacks en conjunto? Ahora imagina esto aplicado en orden. 1. Haces respiración fisiológica. 2. Ejecutas tu ritual de inicio. 3. Empiezas con una tarea pequeña. 4. Temporizador de 15 minutos. 5. Eliminaste solo una distracción. 6. Alternas dificultad. 7. Recompensas después del bloque. ¿Ves lo que pasó? No hubo presión extrema. No hubo fuerza bruta. No hubo autoataque. Hubo diseño. Y cuando hay diseño, el enfoque aparece sin estrés. La mayoría cree que enfocarse es obligarse. Pero enfocarse es regular el sistema nervioso. Un cerebro en amenaza busca escape. Un cerebro en calma busca profundidad. La productividad sostenible no nace del estrés, nace de la regulación. Y aquí está la parte más importante. Si hoy te cuesta concentrarte, no es que estés roto, es que tu entorno y tus hábitos no están diseñados para tu biología. Cuando entiendes eso, dejas de culparte y empiezas a optimizar. Si este video te ayudó a entender cómo enfocarte sin pelear contigo mismo, suscríbete. Aquí no hablamos de motivación vacía, hablamos de ciencia aplicada al día a día. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 7 hacks vas a probar hoy? Y si conoces a alguien que vive estresado intentando concentrarse, compártele este video. Porque el enfoque no es cuestión de fuerza, es cuestión de estrategia. Nos vemos en el próximo.